que es el segundo tema del módulo 4, que corresponde a las gastroenteritis. Antes de hacer referencia a este importante tema, sobre todo importante por su elevada frecuencia, me voy a permitir llamarles lista, por favor, para que estén, para que me vayan contestando. Por favor, atentos. Maisa Jacopa, Agar Almanza, Iván Arancibia, Paul Ávila, Aldair Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Barrón, María Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides, Stephanie Berríos. Presente, doctor. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Maya Bustamante. Claret Calderón. Gabriela Chávez. Raquel Chuca. Jael Copa. Zaida Cruz. Presente, doctor. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Donaire. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Presente, doctor. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Johnny Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Raiza Guerrero. Presente, doctor. Diana Hinojosa. Cristian Guaita. Orlando Castro. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Ana Mogro. Presente, doctor. Naida Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever Ortiz. Presente, doctor. Yacel Otondo. Presente, doctor. Valeria Peñafiel. Doctor, Valeria dice que no está dando su micrófono. Está tratando de arreglarlo. Ya. Gracias. Pablo Manuel Quevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yanina Quispe. Presente, doctor. Giselle Rocha. Presente, doctor. Juan Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ariadna Sabanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Tolava. Luis Vargas. Sergio Vargas. Luis Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor.
Eunice Félix. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Zelaya. Presente, doctor. Jessica Yucra. Presente, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a... Doctor, buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. Sainz, por favor, a la lista. A ver, ya. Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase un poco recordando que en este tema del módulo de gastrointestinal ya hemos hablado de la parte de los vómitos, el diagnóstico diferencial de los mismos, y ahora nos toca el tema sobre gastroenteritis. Por supuesto, una entidad muy frecuente en pediatría, ya que es en realidad la principal causa de mortalidad en nuestro país, las infecciones intestinales, no tanto porque la infección genera muerte, sino que en realidad es la deshidratación secundaria a la infección la que va a comprometer la vida de nuestro pequeño paciente. Por lo tanto, es un tema, por supuesto, que nos preocupa mucho, es muy habitual en pediatría, y de ahí la importancia de poder ver. Tiene bastante importancia y debe ser tomada en cuenta dentro de los conocimientos de un médico. La gastroenteritis. Perdón, aquí se está acoplando una voz. No sé si alguien ha activado el micrófono. Nadie, ¿verdad? ¿Hola? ¿Me escucha? No, pero sí se escucha una voz despacito. Una voz de fondo, ¿no? Sí. Sí. A ver, espéreme, voy a volver a la presentación. Algo ha ocurrido ahí. Vamos a ver cómo está. Espéreme un ratito. Bien, a ver, volveremos nuevamente a la presentación. Espérenme un momento, voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes para que podamos verla. Bien, entonces les decía que las gastroenteritis son habituales en pediatría, generan mucha deshidratación y eso es lo que hay que tratar de evitar. Por ello es que el tema contempla no solo ver un poquito cuál es la causa de las gastroenteritis, su fisiopatología, los tipos de gastroenteritis que ustedes van a ver, el diagnóstico, por supuesto, el tratamiento, sobre todo enfocado al elevado uso de los antibióticos para tratar estas infecciones. Ahora bien, en cuanto a la entidad, entendemos que la gastroenteritis es un proceso infeccioso, por supuesto, localizado en el área gastrointestinal, puede ser el intestino delgado y del grueso, que se traduce por unas deposiciones más frecuentes y de consistencia más líquida. A veces es un poco difícil poder comprender la manifestación fundamental de la gastroenteritis, que es la diarrea, puesto que el hábito intestinal del niño es muy distinto al hábito intestinal del adulto. Sabemos que en el adulto habitualmente presenta 1 o 2 deposiciones diarias, pero el niño puede tener hasta 8 deposiciones diarias. Entonces, claro, el decir que es muy frecuente, pues no es una cifra, no puede haber una cifra donde diga si tiene 3 deposiciones, ya estamos con diarrea, porque hay muchos niños, pequeños sobre todo, lactantes, que tienen hasta 8 deposiciones diarias. Ahora, la consistencia, decir que una diarrea es una deposición líquida también es un error, porque, por ejemplo, cuando hablamos de un niño lactante con lactancia materna, o sea, con alimentación solo por leche materna, las deposiciones, esa es la característica de nuestro paciente, vale decir, sabemos que es el aumento del número y disminución de la consistencia, pero no podemos dar una cifra. De ahí que se agrega a ese concepto de aumento en el número y disminución de la consistencia un elemento bien importante, que está relacionado con el hábito intestinal normal. O sea, sería el aumento del número, disminución de la consistencia en relación al hábito intestinal normal de cada paciente. O sea, en otras palabras, viene una mamá que nos dice que su bebé normalmente hace 3 deposiciones diarias de consistencia semilíquida, pero ahora está con 10 deposiciones diarias de consistencia líquida. Entonces, evidentemente, el niño tiene una infección intestinal, una gastroenteritis, con diarrea, por supuesto, pero que se ha podido definir por el hecho del aumento en el número y la disminución de la consistencia en relación a lo que habitualmente tiene el pequeño. Entonces, ahí lo entenderemos mejor.
En pacientes hospitalizados tenemos la particularidad de poder decir que hay una diarrea también cuantificando el volumen catártico emitido. Sabemos que el volumen catártico normal de un paciente pediátrico es aproximadamente 30 ml por kilogramo de peso día. Por ejemplo, si tenemos un niño de 10 kilos, defecará aproximadamente unos 300 ml en 24 horas. Pero si resulta que este pequeño que debería defecar 300 ml en 24 horas como límite máximo fisiológico normal, resulta que ahora está presentando 500 ml en sus deposiciones de 24 horas. Obviamente hay ahí una demasía de 200, pero ¿qué nos da ese elemento? El diagnóstico de una infección intestinal o de una diarrea. Por lo tanto, es bien importante tomar en cuenta esos dos criterios. Aparte de aquello, usted mira, doctor, en términos máximos, usted decía 30 ml por kilogramo de peso día. ¿Cuál es el mínimo de deposiciones que puede presentar un paciente? No debería presentar menos de 10 ml por kilogramo de peso día. Ahí hablamos, si las consistencias se hace muy sólida, muy dura, de un estreñimiento. Por lo tanto, en la diarrea es máximo 30 ml por kilogramo de peso día como límite normal y más de 30 ya hablamos de diarrea. Bien, la diarrea se puede clasificar de distintas maneras. Hablamos de diarrea en intensidad leve, moderada o grave, y esto se relaciona sobre todo con el grado de deshidratación que presenta el pequeño. ¿Alguien tiene una idea de cuándo hablamos de una diarrea con deshidratación leve? Cuando se pierde menos del 15%. Ya, cuando se pierde, sí, tiene que ver con eso, pero en realidad cuando se pierde menos del 5%. Menos del 5%, eso es leve. Vale decir, un paciente, por ejemplo, que tiene 10 kilos y ahora, hace una semana lo pesamos con 10 kilos y hoy está con 9 kilos 700, ¿cuánto habrá perdido? ¿Qué porcentaje? ¿Alguien me puede decir? Perdón, doctor, ¿cuál era su peso inicial? 10 kilos y ahora el pequeño está con 9 kilos 700. ¿Un 3% sería más o menos? El 3%, correcto, ha perdido el 3%, por lo tanto podemos decir que este niño tiene una diarrea con deshidratación leve. Menos del 5% es leve. Moderada va del 6 al 10%. O sea, un niño que ha perdido un 8%, por ejemplo, tiene una diarrea con deshidratación moderada. Y grave representa más del 10%. O sea, un niño que ha perdido, vayan a pensar en un ejemplo, 15% de su peso, pues tiene una diarrea con deshidratación grave. ¿De acuerdo? Es, por supuesto, un gran volumen de líquido perdido. Esa es la clasificación en base al grado de deshidratación. Sin embargo, esta clasificación tiene algo que es diferente. ¿Qué me dirá? La edad. Por eso ahí les ponía lactantes. Lo que acabamos de decir es aplicable para los lactantes, vale decir niños menores de 2 años. Recuerde que el periodo de lactante es el menor de 2 años. A partir de los 2 años tenemos al preescolar, el escolar, adolescente y adulto. Entonces, para este grupo etario de menores de 2 añitos, lo que acabo de decir es lo que corresponde. Leve 5%, moderado 10%, grave por encima de 10%, ¿verdad? En el preescolar, escolar, adolescente y adulto, leve es menos del 3%. Moderada es menos del 6%. Y grave menos o más en realidad del 9%. O sea, vale decir, un niño que tenga un 10% de deshidratación, que en otras circunstancias sería una deshidratación moderada en un niño lactante, pues en este paciente es ya una deshidratación grave. Un niño, en resumen, volviendo nuevamente, que ya tenga más de 2 añitos, o sea, es un preescolar, escolar, adolescente y adulto, se dice que tiene una deshidratación leve cuando está entre el 1 al 3%. Si está a 0, claro, no tiene deshidratación. Si tiene 1 al 3% es leve. Moderada del 4 al 6%. Grave más del 6%. Repito, leve
del 1 al 3%, moderada del 4 al 6% y grave del 6% para arriba, o sea, 7% para adelante. Una diferencia, por supuesto, muy notable en relación al grupo de lactante. ¿Cuál creen que sea el motivo de esta diferencia? Por los líquidos intracorporales que tienen en las diferentes edades, los porcentajes. Ya, correcto, o sea, el lactante habitualmente tiene mucho más líquido que el preescolar, escolar, adolescente y adulto. Por lo tanto, se considera un grupo diferente y de ahí que la deshidratación es más alta, más grave. ¿Se dan cuenta? O sea, tolera mejor, digámoslo así, la pérdida de líquido porque su componente fundamental es agua. Ahora, las diarreas donde también se pueden clasificar de acuerdo al lugar donde se ha generado la infección. O sea, pueden estar ubicadas en el intestino delgado y otras en el intestino grueso. La diferenciación entre una y otra a veces es muy sutil. ¿Por qué? Porque puede haber componentes de ambas clasificaciones, de ambos segmentos intestinales comprometidos. Se puede comprometer el delgado y luego el grueso. A veces solo el grueso y a veces solo el delgado. Entonces, siempre los síntomas podrán variar, ¿no? Por ejemplo, en las diarreas del intestino delgado, una característica bien notable es que son diarreas, estoy hablando del intestino delgado, son diarreas con un volumen muy alto. O sea, vale decir, son deposiciones abundantes, no muy frecuentes, no son muy frecuentes, pero generalmente sí son muy abundantes, ¿de acuerdo? Esta diarrea además se acompaña muy frecuentemente en los niños con diarreas de intestino delgado por la gran pérdida de líquido que tienen con deshidratación. Aparte de aquello, generalmente son niños que presentan una halitosis muy significativa. Tienen también frecuentemente vómitos en la diarrea. Son muy frecuentes a la palpación encontrar mucha flatulencia en los niños, mucho gorgorismo y orgoteo también en fosas ilíacas y en todo el abdomen. Y desde luego también presentan en las deposiciones mucha pérdida de grasa. O sea, vale decir, son esteatorreicas las deposiciones en este intestino delgado. Cuando hablamos de diarreas por intestino grueso, son menos abundantes, son más escasas, pero sí pueden ser muy frecuentes. O sea, la mamá nos puede decir, doctor, está haciendo a cada ratito la caquita, pero hace gotitas, 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 de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces, esa será una diarrea de intestino grueso. Generalmente, estas son diarreas mucosas sanguinolentas. Estoy hablando de intestino grueso. Tienen moco y sangre y se acompañan muy frecuentemente de pujo y tenesmo. Vale decir, la sensación de querer hacer caquita o no hacer nada, o en su defecto una sensación dolorosa que le obliga a ir inmediatamente al baño y hace su deposición. O sea que podemos ver que sí tienen diferencias, aunque en algunos pacientes la infección no solo se compromete el intestino delgado, sino también el grueso, por lo tanto a veces se mezclan los signos en ambos cuadros. Tenemos niños que pueden tener diarreas muy frecuentes con sangre, flemas y además con pujo y tenesmo. Y muy abundantes las caquitas. Pues uno dirá, bueno, aquí ya ha comprometido tanto el intestino delgado como probablemente también el intestino grueso. Ahora, en base a la duración de la diarrea, también tenemos otra clasificación. Puede ser una diarrea aguda. ¿Alguien sabe cuánto dura una diarrea aguda? Quizás menos de 10 días. Menos de, perdón. 10 días. Menos de 10 días. En realidad, la diarrea aguda es aquella que tiene una duración de hasta 14 días. Diarrea aguda. Diarrea prolongada tiene una duración, o sea, 2 semanas, ¿no ve? La diarrea aguda, 14 días. Diarrea prolongada, un mes, se puede durar 4 semanas. Y diarrea crónica, más de un mes. Esa es la clasificación en cuanto a duración. Aguda, solamente 2 semanas, 14 días. Prolongada, hasta 4 semanas. Y crónica, más allá de un mes de diarrea. Esa es la característica de este cuadro clínico. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay otra clasificación de diarrea que es por el mecanismo fisiopatológico que genera la diarrea. Por ejemplo, tenemos una diarrea debida a la disminución
en la capacidad de absorción del intestino. A esas se las llama diarreas osmóticas. Otras son debido al aumento en la capacidad de secreción intestinal. A esto se llaman diarreas secretoras. Y hay otras que se relacionan con la agresividad de la infección, el carácter invasivo de la infección, y a estas se llaman diarreas inflamatorias. Y hay otras donde solamente aumenta la motilidad intestinal y se llaman diarreas motoras. Estas últimas generalmente están originadas por procesos de ingesta de sustancias que aumentan la motilidad intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clasificación de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que genera la diarrea. Vayamos a pensar en un paciente. Es un niño que acude a la consulta con 6 meses de edad y viene por diarrea. La mamá está muy preocupada porque nos dice que la diarrea es muy abundante, o sea, está haciendo deposiciones muy harta cantidad, frecuentes además, no son infrecuentes, son bastante frecuentes, y ella le ha llamado mucho la atención porque salen con mucho gas y también tienen un carácter espumoso. Y el niño está muy adolorido. Ella me dice, ¿el dolor de barriga? Le preguntamos, no, doctor, la impresión que da es de que al hacer la caquita le está quemando su anito porque ahorita tiene una escaldadura terrible, nos dice la mamá. Mire su potito, está rojísimo, está muy inflamado. Entonces, este niño al examen físico presenta irritabilidad, es un niño que no tiene fiebre, se encuentra así un poco pálido, algo deshidratado, los ojos están hundidos, tiene un signo del pliegue positivo de una cruz. El pequeño está, además de estos signos que hemos delatado, les decía, sin fiebre. En las deposiciones no hay sangre, no hemos encontrado sangre. Está con mucha irritación, inclusive pequeñas llagas en el ano del pequeño, en las nalguitas del pequeño paciente. Y les decía, con ojos hundidos, un signo del pliegue que retorna lentamente a su posición original. Tenemos el antecedente de que el niño pesó 12 kilos y ahora está pesando 10 kilos 800. Con estas características, ¿qué podemos decir de él? ¿Qué impresión tiene? ¿Alguien me puede dar alguna opinión? Doctor, quizás, bueno, el niño estaría cursando con lo que es una diarrea tanto del intestino delgado como del intestino grueso, porque la forma de presentación es que esta es frecuente, pero son altos volúmenes, y por ende le ha derivado igual a una diarrea grave porque ha perdido más del 10%. Y también sería una diarrea inflamatoria por el cuadro que nos presenta, que este tiene algunas llagas y también tiene enrojecimiento a nivel del ano. Que estoy de acuerdo. ¿Alguna otra opinión? Por ejemplo, vayamos a pensar en Naida Amollo. ¿Qué opina usted de este niño? ¿Qué me puede decir? Naida. Doctor, disculpe, no le escuché bien, tengo algunos problemas con mi señal y no. ¿Qué le parece el paciente? Le preguntaba. ¿Cuál es su opinión? Naida. Doctor. ¿Cuál es su opinión? ¿No tiene ninguna opinión con el paciente? Le he hecho una pregunta a Naida. Bueno, no debe estar Naida en la clase, pero vamos a anularla. Ya está ausente Naida entonces de la clase, o sea que ya puede salir Naida si usted lo desea o puede seguir en la clase también. Está Sol Mariana Tango. Sí, doctor. ¿Cuál es su opinión, Sol Mariana? Que también tiene una diarrea aguda con deshidratación. Ya. ¿Ha podido definir el grado de deshidratación que tiene?
O sea, recuerde, pesaba 12 kilos y ahora está pesando el paciente 10 kilos 800. ¿Cuál es el grado de deshidratación que tiene? Moderado, ¿Por qué? porque O sea, yo estoy de acuerdo con usted, es una deshidratación moderada, pero ¿por qué? A ver, preguntaremos a alguien más. Está Jessica Yucra. Sí, doctor. ¿Ha podido identificar el grado de deshidratación, Jessica? Es moderado, doctor, ¿Por qué? ¿Cuál es su grado de porque deshidratación? la pérdida de peso es menor a 10, al 10%. ¿Cuánto le ha salido? O sea, el concepto es muy importante, jóvenes, porque si dejamos pasar el elemento, obviamente, ¿qué estamos aprendiendo? O sea, estamos asistiendo a la clase, pero no estamos con el interés de aprender. Si alguien tiene alguna duda, si alguien me dice, a ver, doctor, en este tema del cálculo del porcentaje, porque yo sé, me dirán ustedes por lo que le hemos escuchado, que una diarrea moderada va del 6 al 10% en este rango de edades, un lactante. Pero ¿cómo calculo? O sea, si no lo han aprendido, ¿no es cierto? Entonces, pues participen y pregunten. Si no lo entienden, pregúntenlo. doctor, Sí, dígame. yo saqué que tiene una deshidratación del 7%, diré que sí, del 7%, pero no sé si está bien, me salió 7 a mí. Ya, a ver, vamos a explicarla nuevamente. Por eso, si tienen dudas, por favor, pregunten, no dejen pasar. Mira, doctor, pero ¿por qué es importante? Pero les decía que esta es la principal causa de muerte en nuestro país. O sea, lo que más van a ver ustedes son diarreas. En países en desarrollo, o sea, países desarrollados, no en desarrollo, sino países desarrollados, vayamos a pensar en Francia, por ejemplo, la frecuencia de cuadros diarreicos en el lactante es de 3 episodios de diarrea anual de cada niño. En nuestro país se ha estimado una frecuencia de 8 deposiciones, 8 cuadros diarreicos anuales por cada paciente. O sea, yo les pregunto, ¿creen que no van a ver una diarrea en sus hijos mismos? Por supuesto que los van a ver. Y el conocer si está con deshidratación o no es un elemento muy importante. El diagnosticar una deshidratación es fundamental. Y en ese sentido deben saber cómo hacerlo. Y es una regla de 3 muy simple. Ustedes saben que el peso inicial de 12 kilos corresponde al 100%. O sea, haré una regla de 3 simple donde ponga en la parte de arriba 12 kilogramos igual a 100%. Debajo del 100 voy a poner X, porque eso es lo que no sé qué porcentaje está ahí hablando. Y debajo del 12 pondré en este caso 10.8. O sea, lo que hago es multiplicar 10.8 por 100 y ese resultado lo divido entre 12. ¿Cuánto sale? A mí me salía, doctor, 90, pero sería el 10%. Y por eso, 10%, correcto. Entonces tiene una deshidratación del 10%. Es correcto, Valeria, es el 10%. ¿Y qué representa eso? Es una deshidratación moderada. No es una deshidratación grave. Recuerden que la clasificación nos dice que menor de 5% o 5% es leve. Del 6 al 10% es moderada y más del 10%, me refiero a 11, 12, 13, 15, 18, es una deshidratación grave. De que esta es una deshidratación moderada. Sin embargo, el paciente tiene algunas características muy sobresalientes. ¿Será una diarrea de intestino exclusivamente delgado? Valeria nos decía, me parece que hay datos de ambos. ¿Cuál sería el dato de ambos? O sea, es una diarrea, habíamos dicho, volviendo nuevamente a la imagen anterior, voluminosa, o sea, hace harta caquita cada vez que va a ser, es de intestino delgado.
pero es frecuente, que es una manifestación de intestino grueso. Por lo tanto, ambos elementos están implicados en la diarrea. ¿Genera litosis? No lo sabemos, no hay el dato. ¿Genera deshidratación? Definitivamente. ¿Está asociado con vómitos? No. ¿Tiene esteatorrea? No. ¿Tiene gorgoteos? No, no están descritos. ¿Tiene hemorragia? No. ¿Tiene pujo y tenesmo? Tampoco. Por lo tanto, sí es una diarrea mixta, tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Más parece relacionarse con intestino delgado, pero también tiene manifestaciones de intestino grueso. Está de 3 días de duración, por lo tanto es una diarrea aguda, claramente aguda. Y cuando hablamos de nuestra siguiente clasificación, que es por el mecanismo fisiopatológico, ¿qué podemos decir? ¿Cuál será nuestro concepto por el mecanismo fisiopatológico de la diarrea? A ver, Laura Encinas, ¿cuál es para usted por el mecanismo fisiopatológico este tipo de diarrea? Doctor, Sí, creo recordar que mencionó que tenía gas, ¿o sí, estoy tiene mal? mucho gas, tiene mucho gas y es espumosa la caca y le lastima el anito al niño. Entonces pensaba que era osmótica, pero no estoy muy segura. Ya, de acuerdo, mire, en realidad la característica se marca por el mecanismo que está generando, que es lo que estamos viendo en la pantalla, la diarrea. Vale decir, en el intestino de este pequeño, que es esto negro que estamos viendo aquí, en la parte del intestino delgado, ¿no es cierto? Esto también es el intestino delgado, pero parte del mismo ya es grueso. Entonces tenemos a un paciente que está con una sustancia osmóticamente activa a nivel del lumen intestinal. Sabemos que es una infección porque es un niño que está con fiebre, diarrea, vómitos, pero ¿por qué tiene aquí una sustancia osmóticamente activa? El enterocito, o sea, vale decir, la célula intestinal de la zona apical de la vellosidad intestinal, donde se encuentran los cilios, ha sufrido un daño. O sea, vale decir, el germen, la bacteria, en este caso el virus, que ha atacado al paciente, ha destruido los enterocitos columnares que están en la zona apical. Estos son muy importantes porque se encargan básicamente de la absorción, pero además son muy importantes porque al ser enterocitos maduros en la zona apical, son capaces de secretar disacaridasas. O sea, vale decir, enzimas que se encargan de asimilar los disacáridos de la dieta. En un lactante, la dieta fundamental es la lactosa. Por lo tanto, este niño ya no tiene la suficiente cantidad de la disacaridasa, en este caso la lactasa, para absorber la lactosa. Por lo tanto, la lactosa permanece en el lumen intestinal, en el intestino delgado. Esta lactosa es una sustancia que tiene la capacidad de absorber, o sea, jalar hacia sí líquido, o sea, vale decir retención de agua, jala líquido hacia el interior, pero bloquea el mecanismo de salida, porque recuerden, esta célula es una célula básicamente absorbente. Si se ha dañado, pues no tiene capacidad de absorber, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Se está reteniendo y mezclando con la lactosa el agua. El agua que está absorbiendo la lactosa se está quedando en el intestino. No tiene forma de hacer la ruta intracelular o transcelular para salirse del agua de esta área intestinal porque el enterocito está dañado. ¿Cómo logra, mire usted, el enterocito pasar el agua? ¿Alguien tiene una idea de cómo puede el enterocito sano, estoy hablando sano, no dañado como en este paciente, pasar el agua del lumen intestinal hacia el organismo del pequeño? ¿Cómo podrá pasar? ¿Tienen alguna idea? Igual sería por una bomba hidrogenasa. Ya, o sea, puede ser por diferencia electrogénica, donde actúa fundamentalmente la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? La bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace esta bomba? Lo que hace es, entra por diferencia electrogénica, ¿no es cierto?, el agua al interior de la célula, por diferencia de presiones entre lo que es el interior de la célula,
donde el sodio no es alto, recordarán ustedes, ¿no es cierto? Es bajito el sodio dentro de las células de nuestro cuerpo. El sodio está sobre todo en la zona extracelular. El potasio está en el interior de la célula, pero el sodio está afuera. De tal manera que por diferencia electrogénica hay mucha cantidad de sodio en este sector, y entonces el sodio se entra a la célula. Pero al entrar a la célula, ¿qué ocurre? Obviamente jala consigo el agua. O sea, la bomba se activa, ¿no es cierto? Porque ha entrado bastante sodio, pero ha entrado bastante agua. Entonces la célula dice, no, no puede ser, ¿qué hace aquí tanto sodio? Bueno, está aquí porque ahí afuera hay un montón de sodio. Entonces lo tengo que sacar. Entonces activa la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué hace esta bomba? Expulsa el sodio hacia la zona intersticial. Pero al expulsar el sodio por la misma célula, por la membrana basal de la célula o por la ruta intercelular, sale junto con el sodio el agua, ¿no es cierto? Y se entra al organismo del niño. Pero ahora este pequeño ya no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque sus células están muertas. Los ha matado el virus, el coronavirus. Mejor no el coronavirus, también el coronavirus, pero en este caso es un rotavirus. Ha eliminado estas células. Y al eliminar las células, el agua permanece dentro del lumen intestinal junto con lo que permanece también la lactosa. Entonces, la lactosa acarrea el agua y llega al intestino grueso. Al captar semejante cantidad de líquido, la motilidad intestinal se ve incrementada y por lo tanto se aumenta la motilidad intestinal. El cuerpo dice, no puedo absorber este líquido, tengo que sacarlo. Esto está en un desequilibrio total. Y lo manda hacia el intestino grueso para que salga. Pero en el intestino grueso entran otros partícipes en la absorción del agua. ¿Cuáles? Y de los nutrientes, de la lactosa. ¿Cuál será? Los lactobacilos, las bacterias intestinales del intestino grueso. Estas bacterias, ¿qué es lo que van a hacer con la lactosa? Van a tratar de convertirle en monosacáridos para poder meterlos dentro del cuerpo y para que les sirva de nutriente a las bacterias. Y al convertirlos en monosacáridos, se crean muchos gases. Genera la liberación de gran cantidad de gases y convierte a la deposición una deposición de característica ácida. Por lo tanto, el niño se llena de gases y además las deposiciones se vuelven con un pH muy bajo, menor a 6, 5, 4 de pH, y así las expulsa el niño. Por lo tanto, al expulsarlas, sale mucho gas del lumen intestinal, o sea, hace deposiciones con mucho gas, con mucho aire, y además, obviamente espumosas, pero además muy ácidas. Y eso genera la irritación en la zona del pañal de nuestro pequeño. Por eso se llama diarrea osmótica. El mecanismo es de aumento de la osmolalidad intestinal originada por esa destrucción celular que ha impedido la producción de las disacaridasas y por lo tanto la lactosa permanece en el lumen intestinal y obviamente también permanece el agua porque no puede ser reabsorbida por el daño de las células. Por eso se llama diarrea osmótica. Muy frecuente en pediatría, es probablemente la diarrea más frecuente porque recuerden ustedes que el rotavirus es el principal causal de las diarreas de los niños. Por lo tanto, tenemos una deshidratación, probablemente de tipo hipertónica, un aumento enorme de la osmolalidad, una liberación abundante de hormona antidiurética, el niño tiene bastante sed, puede hacer hipovolemia, se pierden grandes cantidades de líquido, ¿no es cierto? Y desde luego, aparte de aquello, como hay una menor perfusión renal, también se activa el eje de renina, angiotensina y aldosterona, generando en el paciente una mayor tendencia a la oliguria, por supuesto, ¿no es cierto? Y aparte de aquello, puede generar problemas inclusive ácido-bases. La acidosis metabólica es muy frecuentemente encontrada en estos pacientes. Estos signos ya, por supuesto, pueden originar los signos de shock, ¿no es cierto? Y el niño ya entra con, obviamente, una deficiencia muy marcada de volumen intravascular. Esas son las consecuencias en este tipo de diarrea. Diarreas osmóticas, les repito, las más frecuentes en pediatría.
Esta otra es una diarrea secretora, vale decir, aquí lo que existe no es un daño del enterocito que impide la absorción de sodio y la dificultad en la excreción de disacaridasas, sino en la diarrea secretora lo que se está dando es un aumento en la capacidad secretora del intestino. O sea, vale decir, las células secretoras, que son células cuboideas, se encuentran en la cripta de la velocidad intestinal, o sea, vale decir, en la zona basal de la velocidad intestinal. Y estas, ante algún estímulo, empiezan a secretar mucha cantidad de agua. ¿Cuál creen que es el estímulo en una diarrea secretora para que elimine agua hacia el lumen intestinal? ¿En condiciones fisiológicas, doctor? No, patológicas. O sea, aquí tenemos una diarrea secretora. ¿Cómo puede estas células de la zona basal de la vellosidad intestinal, vale decir, de la cripta, secretar tanto líquido en una diarrea? ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser en las patologías bacterianas como es el cólera, ¿Pero por qué? ¿Por qué está aumentando porque, su secreción? porque Aquí inhibe la igual célula no se otra está bomba. destruyendo. Por No, un no, no, aumento de la motilidad, doctor. Perdón, dígame. Por un ¿Qué me dice? aumento de la motilidad intestinal. Ya podría ser un aumento de la motilidad en realidad. No, no ese es el motivo. ¿Cuál creen que sea? Puede haber algo de aumento, pero no ese es el motivo por lo cual se secreta mayor cantidad de líquido, sino ¿por qué? Porque las bacterias que están provocando la enfermedad producen unos elementos químicos que se llaman toxinas. Por ejemplo, la compañera Valeria nos hablaba del cólera. ¿Qué se llaman sus toxinas? La toxina termolábil del Vibrio cólera o la termoestable. Igual ocurre con la Escherichia coli enterotoxigénica, que tiene toxinas termolábiles y toxinas termoestables. ¿Y qué hacen estas? Estimulan, como veremos posteriormente en la imagen, el AMP y el GMP cíclico. Y al aumentar el GMP cíclico y el AMP cíclico, obviamente, aumentan la capacidad secretora de estas células. ¿De acuerdo? O sea, vale decir, el GMP cíclico se encarga de sacar el agua, ¿no es cierto? Pero claro, aquí empieza a sacar, no porque le sobre, sino porque se ha estimulado debido a las toxinas del Vibrio cólera o de la Escherichia coli, ¿no es cierto? Se ha estimulado este adenosín monofosfato cíclico y eso va a generar una mayor secreción de líquido. En el GMP cíclico es la toxina termoestable de la Escherichia coli que va a lograr igualmente aumentar la secreción. Junto con este aumento de la secreción, aumenta en el interior de la célula el calcio. O sea, se entra en la célula ante este desequilibrio el calcio, lo cual obviamente va a tener un efecto contráctil de la musculatura intestinal. Y ahí hablaba la compañera de lo que es el aumento en la motilidad intestinal. O sea, hay un aumento de la motilidad, pero la secreción del líquido obviamente obedece a las toxinas que van a estimular el GMP y el AMP cíclico intestinal. Por lo tanto, obviamente este tipo de diarreas será una diarrea con bastante volumen hídrico, ¿no es cierto? Con bastante agua. Ahora, cuando hablamos del GMP cíclico, ¿no es cierto? Que ya hemos dicho que está en la cripta, en intercambio tratando el organismo de ahorrar un poquito más de sodio, lo intercambia con el bicarbonato y el bicarbonato sale al lumen intestinal. Por lo tanto, este tipo de diarrea es una diarrea perdedora de bicarbonato y de cloro. O sea, se pierde grandes cantidades de cloro y grandes cantidades de bicarbonato, lo cual lleva al paciente a ¿qué? Sería una acidosis. Acidosis metabólica, le lleva inevitablemente a una acidosis metabólica. O sea que cuando veamos pacientes que tienen una diarrea de tipo secretor, estamos ante un niño que de hecho va a ser un estado acidótico. Obviamente va a ser mucha deshidratación, pero también va a llegar a tener un estado acidótico. ¿Cuál será la manifestación clínica de estos pacientes?
diarreas abundantes, muy líquidas y muy frecuentes, ¿no es cierto? O sea, gran cantidad de pérdida de líquidos, pero además en característica de agua de arroz. Las deposiciones de estos pequeños son como agua, hace como un grifo. O sea, la mamá nos dice, doctor, yo no sé si está orinando o está haciendo caca, para que se dé cuenta, me dice la mamá, lo líquida que es la deposición de mi hijito. Y hace grandes volúmenes, doctor, grandes cantidades de pérdida de líquido. Esas son las características de estas dos formas de diarrea. Usted mira, doctor, ¿es también una deposición ácida? No, no son ácidas, no irritan al niño en la caquita. Obviamente, tanto limpiarle seguro se va a lastimar el potito, ¿no ve? Pero no es específicamente una deposición ácida. Recuerden, pierde gran cantidad de cloro y de bicarbonato, más bien tienen un pH neutro o ligeramente alcalino estas deposiciones. Y desde luego es, por supuesto, una diarrea preocupante por su gran volumen. Entonces, dos mecanismos en la diarrea secretora: el aumento en la capacidad secretora debida a las toxinas que estimulan el AMP y el GMP cíclico, y la otra característica, el aumento de la motilidad intestinal, especialmente fundamentada en el aumento del GMP cíclico, y tendencia a la acidosis metabólica por la pérdida masiva de bicarbonato en las heces. Espero que la clase les haya servido. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para hacer o algún comentario. Doctor, Dígame. una pregunta. En caso de la enfermedad celíaca, entonces el niño tendría ¿qué tipo de diarrea? En la enfermedad celíaca lo que está ocurriendo son dos mecanismos. Uno, obviamente, no tiene la capacidad de asimilar los elementos que contienen gluten, ¿no? O sea, no asimila el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Elementos que pueden ser también osmóticamente activos. Pero básicamente la diarrea se da porque se destruye mucho la vellosidad intestinal y se destruye fundamentalmente en las zonas apicales, de tal manera que el paciente puede tener o diarrea abundante, secretora, muchos gases, porque las bacterias tratan de digerir a estos elementos que no han podido ser digeridos y generan muchos gases. Y aparte de aquello, las deposiciones también tienen un carácter bastante ácido, pero son muy frecuentes, abundantes. Mira, doctor, y no puede haber estreñimiento en la enfermedad celíaca. Es más frecuente el estreñimiento que la diarrea, más que todo en los niños que presentan resistencia al gluten y no tanto la enfermedad celíaca. En la celiaquía es más frecuente la diarrea. En la resistencia al gluten es más frecuente la tendencia al estreñimiento, que se constituye un elemento diferencial entre ambas entidades. Está bien, doctor. Gracias. Entonces, dígame. perdón, ¿podría existir igual algún tipo de diarrea con la secretoria? O sea, es decir, que en estos niños, aparte de la osmótica, ¿se podría acompañar con cuadros secretorios por la destrucción? Sí, sobre todo pueden acompañarse, pero también le comento que la actividad del GMP y AMP cíclico se estimula por algunas drogas, algunos medicamentos o algunos compuestos químicos que se utilizan justamente a veces por el estreñimiento, estimulan este AMP y GMP cíclico y estimulan también, por lo tanto, la motilidad intestinal. Ocurre esto, por ejemplo, con un compuesto muy conocido que es el Anará. Esto hace que se estimule el movimiento intestinal, aumente la producción del GMP cíclico y evidentemente el niño tiene una deposición mucho más frecuente y líquida. Se utiliza como catártico, pero evidentemente a veces se va al otro extremo y empieza a presentar diarrea. Otro elemento muy útil que tiene esta apariencia son, por ejemplo, la lactulosa. La lactulosa es otro disacárido, otro azúcar, ¿no es cierto?, no absorbible, que al llegar al intestino grueso genera tanto la lucha por las bacterias por absorber la lactulosa como la formación de muchos gases y desde luego una pérdida diarreica más significativa, pero lamentablemente muchas veces asociada a esta flatulencia que incomoda muchísimo al paciente que está usando estos medicamentos. Gracias, doctor. De nada, ¿alguna duda más que tengan? ¿Alguna pregunta más? Doctor, dígame. En caso de que encontremos un niño de 2 años, por ejemplo, que
acuda a nuestra consulta con diarrea que sea compatible con rotavirus, Ya. ¿significaría que este niño no ha sido vacunado o que la vacuna no hace Em, efecto? Puede significar que la vacuna no ha sido efectiva. ¿Por qué? Recuerden ustedes que nuestra vacuna es una vacuna monovalente, solamente contiene un tipo de virus contra el rotavirus, pero son tres. Y usted mira, entonces, en nuestro país puede haber todavía diarreas por rotavirus, muchísimas diarreas por rotavirus en niños vacunados, porque lamentablemente no tenemos la vacuna polivalente, solo tenemos la vacuna monovalente. Por lo tanto, sí puede haber diarreas por las otras cepas de virus, del rotavirus. O sea que sí puede haber diarrea por rotavirus. Y No, está tanto bien. como porque puede no haber hecho efecto también hasta para ese mismo virus. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna duda más? De nada, Raiza. Doctor, Dígame, Alejandro. es una pregunta acerca del manejo del paciente con gastroenteritis o diarrea al momento de usar el continuo que nos enseñó en prácticas. Sí, sí. Para evaluar un niño para clasificar su diarrea, la primera evaluación que debemos hacer es primero el manejo del protocolo del continuo, o eso es más para aspectos, para un primer nivel. Le entiendo su inquietud. Entonces, mira, ¿qué hacemos? O sea, tenemos ahí dos imágenes, ¿no? Que parecen muy distintas. O sea, tenemos un continuo que hay que guiarnos por el continuo y tenemos una imagen ya más clara de etiologías, ¿no? Más profunda. En realidad no se contraponen, Alejandro. O sea, ambas están muy bien relacionadas. Por ejemplo, yo le diría, este paciente tiene una diarrea aguda con deshidratación moderada, ¿no es cierto? O sea, me guiaré por el continuo. Claro que yo ya estoy pensando, por la característica de la deposición que es espumosa y abundante, de que esta era una diarrea viral, o sea, osmótica, ¿no? Claramente osmótica. Y por lo tanto, yo haré mi tratamiento. Diré, bueno, señora, vamos a hacer el plan B para rehidratar a su pequeño, calculándole los líquidos a 100 ml por kilo para 4 horas. Vamos a fraccionar los líquidos, pero no le voy a dar antibiótico, porque la apariencia es de que es viral. Además que no tiene sangre en las heces, o sea, no habría motivo de dar. Pero además yo pensaré y diré, bueno, este niño debe estar ahorita con cierto grado de intolerancia a la lactosa. Y si además puedo confirmar por un análisis de caquita, le diré, mantenga la lactancia materna, señora, pero no podemos darle leches de fórmula normal. Habrá que buscar leches que no tengan lactosa. Me dirá, doctor, ya le doy leche de fórmula. ¿Qué hago? Suspéndala, señora, porque esto le va a empeorar la diarrea. Entonces tiene que usar una leche sin el componente de lactosa. Como ve, Alejandro, no se contraponen. Lo que está ocurriendo en lo que estamos hablando es que usted está completando sus criterios, ¿se da cuenta? Los está mejorando, los está optimizando. De tal manera que ahora su grado de comprensión sobre la diarrea, que antes era, digamos, pensar es diarrea aguda con deshidratación grave o disentería, ahora se amplía, porque ve que disentería solo es una forma de diarrea inflamatoria. Hay otras formas que también hay que tomarlas en cuenta en el manejo del paciente. Ya, doctor, gracias. De nada, Alejandro. ¿Alguna duda más que tenga? Doctor, no es una duda, ¿será que me puede poner asistencia? Es que entré un poquito tarde, Copacoro. Eso, para todos, es que han entrado varios tardecito, lo que les decía siempre, no pueden entrar tarde, o sea, no puedo ponerles asistencia porque obviamente han llegado tarde. Por favor, traten de ser puntuales. Sí, está bien, doctor. Gracias. Bueno, a ustedes, chicos, que les vaya muy bien, que tengan una linda tarde y noche, y nos volveremos a ver el día miércoles con este tema que todavía no lo hemos concluido. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.